Hola, bienvenidas y bienvenidos a este segundo vídeo del capítulo 4. En este segundo vídeo nos vamos a orientar a SEO. Vamos a trabajar sobre una serie de herramientas que utilizan la IA para optimizar nuestro contenido en SEO. ¿Qué herramientas son las que yo he elegido? Bueno, en este caso he elegido 3 que digamos que vamos como de la más sencillita en cuanto a curva de aprendizaje. Sabéis que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al utilizar la IA. En cuanto a curva de aprendizaje más sencillita y unos resultados más fáciles de obtener, a una curva de aprendizaje un poquito más compleja y unos resultados bastante más completos. Esto ya va a depender, la decisión de utilizar una u otra va a depender de las necesidades que nosotros tengamos. Así que vamos a empezar por Phrase. Phrase es una herramienta que se apoya en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para ayudarnos a generar ideas. A generar ideas sobre nuevos textos, sobre nuevos artículos, sobre nuevos posts, sobre cualquier contenido que queramos hacer de texto para nuestro marketing digital. Pero también nos ayuda a analizar la competencia y a encontrar esas preguntas, esos términos de búsqueda que son más utilizados o más recurrentes por nuestros usuarios o por las personas que nos leen. De esta forma podemos empezar a crear artículos optimizados y sobre todo muy orientados a nuestro público para conseguir conversión, ya sea que se lo lean entero, que posicionemos lo que queramos, ¿de acuerdo? Pero que estemos bien posicionados dentro del buscador. ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo que nos va a dar es una serie de ideas de contenido a partir de unas palabras clave específicas, ¿de acuerdo? También nos ayuda a crear resúmenes en base a esas preguntas frecuentes y recurrentes. Y por supuesto nos ayuda a analizar la competencia. Para mí la principal característica de esta herramienta es que no tengo que irme a diferentes herramientas a completar los términos de búsqueda, a completar cuáles son las keywords, a ver cómo está la competencia en orgánico. Por ejemplo, tendríamos que ir a SEMrush, a Google Trends, es decir, hacerlo en varias. Bueno, pues aquí lo tengo en uno y además con su IA lo está potenciando, nos está dando muchísima más información natural y mucho más lógica, ¿de acuerdo? Y además, como siempre, con menor esfuerzo que si lo hiciéramos nosotros. Nos va a ayudar a crear este contenido desde cero y, como decía, tiene una curva de aprendizaje muy sencillita. Esta sería la interfaz. Empezaríamos a trabajar sobre flujo de trabajo en SEO. También podemos el documento básico o ir directamente al asistente de artículos con IA, ¿de acuerdo? Podríamos empezar por cualquiera de ellos. Yo voy a elegir dentro de las herramientas de IA, lo que le voy a pedir es que hagamos una publicación para redes sociales, una publicación para SEO. Perdón, para SEO, para Facebook, perdón. Como veis, el interfaz es muy similar a lo que hemos venido trabajando en las últimas IAs que hemos visto para generación de contenido. Podría ser como Jasper, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ir contestando? Pues evidentemente el idioma, el tipo de publicación que queremos. Yo le he dicho que yo quiero un anuncio en español. ¿Y cuál es el mensaje clave? Pues para mí en este caso son los auriculares inalámbricos con 30 horas de batería. El mismo ejemplo que hemos utilizado en casos anteriores. Bueno, pues vamos a ver qué nos da aquí. Y podemos pedirle que nos dé varias variantes. En este caso le hemos dicho uno, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tendríamos el resultado. Atención, amantes de la música, estás cansado de cargar constantemente con tus auriculares. Sabemos, por técnicas de copywriting, que empezar con una pregunta es la mejor forma. ¿Por qué? Porque siempre tenemos curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza. Por lo tanto, si empezamos con una pregunta, vamos a captar tu atención de una forma más sencilla. Bueno, pues aquí ya lo está implementando. También nos está dando técnicas de copywriting. Despídete de esas preocupaciones, es decir, nos va a dar todo el texto también, no solamente orientado a SEO, sino también con técnicas de copy. Es decir, estamos yendo mucho más rápido de lo que iríamos nosotros solos si lo estuviésemos haciendo con ChatGPT. Y adoro ChatGPT, pero esto evidentemente
para textos en los que queremos realmente poder utilizar en nuestros anuncios y que sean ya orientados a SEO, es muchísimo más completo. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente herramienta, Surfer. Surfer, a mí lo que más me gusta de esta herramienta es que, para empezar, lo podemos tener como extensión de Chrome, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos va a dar es una combinación de datos y optimización de contenido. Lo que va a buscar esta herramienta es mejorar el posicionamiento a través del análisis de los volúmenes de palabras clave, ¿vale? Ahora os enseño un ejemplo para que veáis de lo que estamos hablando. Nos va a hacer unas recomendaciones para mejorar ese contenido en el idioma en el que lo estemos diciendo. Va a analizar palabras clave, volúmenes de búsqueda e incluso puede llegar a darnos un dato aproximado de cuál podría ser el CPC de esa keyword que estamos analizando. ¿De acuerdo? Es muy fácil de acceder, porque como hemos dicho, la podemos tener como extensión de Chrome y las métricas son muy claras, es muy sencilla también de utilizar. Aunque está un pasito por encima en cuanto a curva de aprendizaje, en cuanto a phrase, pero sigue siendo muy sencillita. ¿De acuerdo? Bien, nos va a dar información de volúmenes de búsqueda. Yo he hecho el ejemplo con IA para SEO en español. Veréis que el dato no es muy bueno, pero bueno, fue que se me ocurrió. Si lo hacemos en inglés, el dato cambia muchísimo, hay muchísimo más volúmenes de búsqueda que en español, pero bueno, el número de búsquedas que yo tenía que daros un ejemplo de cuáles son las búsquedas. Nos va a dar también una lista de términos similares que podemos utilizar, ya que IA para SEO no tiene suficientes búsquedas en español, y además cuáles serían las longitudes del contenido ideal para utilizarlo. Y como decía antes, una estimación de cuál podría ser el CPC de esos términos si los fuese a incluir en campañas de pago. Aquí tendríamos el ejemplo de la extensión de Surfer para Google Chrome. Como veis, IA para SEO no tiene resultados suficientes en España. Entonces, bueno, no os puedo dar muchos datos, pero si lo veis si queréis hacer la prueba con otro término de búsqueda, veréis que sí, que os va a decir el volumen de búsquedas y os va a ir diciendo otro tipo de keywords que podemos ir utilizando, ¿de acuerdo? Además, nos ayuda con la edición de contenido y evalúa páginas que pueden estar más o menos a nuestro mismo nivel para que las podamos tener en cuenta como competencia. Es decir, desde SERP desglosa cuáles son los mejores resultados y nos va a ir dando toda esta información, ¿de acuerdo? Este sería una imagen de la interfaz de cómo sería Surfer. La dificultad de la keyword, el volumen de búsquedas y de clics más o menos estimado que podemos tener, el tráfico potencial y, por supuesto, el volumen global por países. Esto se da un aire a lo que nos da SEMrush. En cuanto a métricas, aquí estamos hablando de métricas, no de creación de contenido, que es lo que hemos visto antes, no podemos confundirlo, ¿vale? Y los términos con los que mejor nos podría funcionar nuestro texto, con las preguntas, con, bueno, en qué ranking estarían, ¿de acuerdo? Y directamente lo podríamos insertar, ¿ves? Nos va diciendo cuáles son las mejores palabras, cómo lo podríamos ir cambiando e insertarlo. Pasamos a la tercera. Ya digamos que aquí ya hemos dado un salto cualitativo importante con ClearScope. Aquí la curva de aprendizaje ya se hace un poquito más difícil, pero es que los textos que nos va a dar realmente van a ser mucho mejores y mucho más orientados a ganar esa autoridad en SEO que todos queremos, evidentemente. ¿Por qué? Porque hace análisis semánticos para realmente a partir de ahí poder identificar cuáles son las palabras clave, la puntuación, la relevancia, la calidad y recomendarnos términos que puedan ser similares para mejorar esa profundidad del contenido. ¿De acuerdo? El contenido que vamos a obtener con ClearScope es muy completo, va a ser muy relevante para el usuario y va a estar muy bien optimizado para textos largos, ¿de acuerdo? Para que no tengamos que empezar otra vez a repetir
y sobre todo, como se orienta muchísimo a la semántica, vamos a aumentar la autoridad en ese aspecto. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer es, sobre lenguaje natural, sobre técnicas de PNL, analizar temas actuales, palabras relacionadas, y con ello nos va a generar un informe que nos va a dar palabras sugeridas que deberíamos de incluir en el texto, la puntuación que tendrían ese contenido en cuanto a calidad, a relevancia, y nos va a dar una comparativa de cuáles son los mejores resultados dentro de las históricos de Google. ¿De acuerdo? ¿Cómo se utiliza? Pues introducimos nuestra palabra clave. Analiza dentro del mundo Google cuáles son los mejores artículos, lo que mejor está posicionado para esa palabra clave. Nos va a dar un listado de temas relativos, de temas relacionados que debemos incluirlos, y mientras que estamos escribiendo nos va a ir haciendo modificaciones, nos va a ir diciendo que podemos cambiar o que estamos repitiendo, es decir, nos va a ir optimizando el contenido en ese mismo momento, desde, como hemos dicho, del lenguaje natural y los históricos que ya ha analizado, es decir, estamos elevando la creación de contenido SEO un paso mucho más allá. ¿En qué se basa? En algoritmos de lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, análisis semántico y los mejores resultados en Google. Trabaja sobre esas tres pilares. Los va conjugando hasta que nos va dando las mejores ideas para que podamos crear nuestro texto. Vamos a tener palabras clave principales, palabras clave secundarias y relaciones, es decir, términos que significan lo mismo, pero están escritos de otra forma. Y eso es muy interesante para no repetir en nuestros textos. ¿Bien? Combinas todo esto y nos va a dar unos textos muy completos. Aquí tendríamos un ejemplo de cuál sería la interfaz de esta herramienta. Vemos que nos da todo el texto, nos va a ir dando cuáles son los mejores títulos, la posición que podemos tener con esos títulos y el volumen de palabras, en qué nivel estaríamos, si podemos mejorarlo, si no, es decir, nos va a ir diciendo cómo podemos ir subiendo o bajando, mejorándolo en el ranking, ¿de acuerdo? Mejorándolo con las keywords que nos está recomendando. Podemos incluir esas palabras, nos mide, como habéis visto, aquí tenemos un A- porque va desde la C hasta el A+. Ese sería la graduación que tiene para decirnos cuánto de bueno va siendo nuestro contenido y cómo lo podemos ir mejorando. Y nos va a ir comparando el contenido con los competidores, ¿de acuerdo? Por el último momento vamos a saber cómo estamos funcionando, cómo está saliendo. Como vemos, hemos trabajado sobre 3 herramientas diferentes que se enfocan en resultados diferentes. Phrase nos va a decir preguntas y temas relevantes. Surfer nos va a proporcionar datos sobre volúmenes de búsqueda, sobre palabras que van a ser que son interesantes para nuestro contenido y que podemos ir cambiándolas para no estar repitiendo lo que decíamos siempre. Y Claroscope lo que hace es utilizar algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para mejorar nuestro contenido y que semánticamente sea muchísimo más competitivo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.